Saludos a todos, bienvenidos. En este video les estaré mostrando cómo eliminar la cuenta Google al Samsung Galaxy A15 con binario 8 y uno de los últimos parches de seguridad. Este proceso también aplica para binario 7, binario 6, es el mismo procedimiento, chicos. Muy bien, todos los enlaces de descarga y demás información yo se los estaré dejando acá abajo en la descripción y comentario fijo de este video. Ustedes van, los descargan, extraen, descomprimen. Si les pide alguna contraseña, de igual forma, lo van a encontrar acá abajo en la descripción y el comentario fijo. Una vez descargado y descomprimido, van a proceder a abrirlo, doble clic o clic derecho y abrir. Una vez se les abra lo que es la herramienta, van a guardar o seleccionar lo que es su idioma. Una vez tengan seleccionado lo que es su idioma, vamos a mover esto para acá. Perfecto. Estando acá, tienen que instalar lo que son sus drivers, chicos. Todos los drivers lo tienen que instalar. Si no saben cómo instalar todos los drivers de manera correcta, de igual forma les estaré dejando un video acá abajo en la descripción como en el comentario fijo. Si no, también acá en lo que es nuestra herramienta tenemos la opción para poder descargar e instalar los drivers por unidad. Entonces ustedes acá seleccionan los drivers que necesitan, tanto Samsung como los drivers MTK. Ustedes los descargan, extraen, instalan también, ¿verdad? Entonces acá van a encontrar lo que es la pestaña PC para abrir lo que es el Windows Defender y desactivarlo solo si gustan. Una vez desactivado lo que es Windows Defender, vamos a regresar a la pestaña de Samsung, nos vamos a ir a la pestaña de MTP y vamos a realizar una lectura de información a lo que es este dispositivo. Seleccionamos acá el botón leer información MTP, le damos un segundito de tiempo a que haga la lectura de la información. Perfecto, acá ya tenemos lo que es la información del equipo, tanto la versión de Android, número de binario, parche de seguridad que tiene este dispositivo, el modelo exacto, el número de compilación y demás información que nos da lo que es esta herramienta. Una vez sabiendo acá que el dispositivo tiene Android 16 binario 8, vamos a proceder a aplicar el proceso correcto para este dispositivo. Si por algún caso ustedes tuvieran acá Android 15, se pueden ir acá a la pestaña de Odin y actualizarlo a Android 16. Pueden descargar el sistema operativo acá en la pestaña Odin, cargan el sistema operativo de Android 16 para su modelo exacto y le hacen la lectura nuevamente al dispositivo indicando que les tengan ya el Android 16. Una vez sepan que tienen el Android 16, nos vamos a ir a la pestaña Android 16 y acá tenemos 4 sencillos pasos a seguir, chicos, para poder realizar el bypass FRP a lo que es este dispositivo. Muy bien, acá vamos a proceder con el paso 1. Si a ustedes no les funciona el paso 1, acá les estaré dejando lo que es este otro archivo, chicos. Acá ustedes lo van a descargar, descomprimir y instalar. Doble clic, clic derecho, abrir y siguen los pasos de instalación. Eso por si acá tienen algún fallo en lo que es esta interfaz o con lo que es el paso 1 en específico, ¿verdad? Entonces, muy bien, acá como ven, si les aparece no detectado o error, vuelven a la carpeta, descargan e instalan este segundo archivo. Es súper necesario por si ustedes están teniendo algún error. Si no les da ningún error, no se preocupen, no necesitan instalar el otro archivo, ¿verdad? Entonces acá yo ya lo instalé, vamos a aplicar el paso 1. Acá la herramienta va a demorar un tanto, chicos, esto es normal en el paso 1, ya que tiene que enviar varios scripts para poder realizar o saltar el bloqueo del setup o lo que es la configuración inicial del dispositivo. Entonces sean pacientes, chicos, recuerden que este procedimiento es totalmente gratis con nuestra propia herramienta. Todos los enlaces de descarga y demás información se los estaré dejando acá abajo en la descripción como en el comentario fijo. Entonces si ustedes tienen alguna duda, sugerencia, inconveniente, fallo, háganmelo saber acá abajo en la sección de comentarios que yo con gusto los estaré leyendo y apoyando. Dudas, todo, háganmelo saber acá abajo en la sección de comentarios que yo con gusto los estaré leyendo y apoyando, chicos. Acá en el paso 1 vamos a mantener siempre la pantalla activa del dispositivo para ver cuando salte el paso 1. Entonces acá está pronto, muy bien, listo. Como ven, la herramienta ya finalizó, pero acá en el dispositivo, perfecto, bueno, ya saltó a lo que es la pantalla, esta segunda pantalla. Perfecto, acá tenemos que esperar nosotros a que la herramienta nos coloque el dispositivo en esta segunda pantalla. Estando acá en la segunda pantalla, vamos a aplicar el paso 2. Solo después de que ustedes vean esta siguiente pantalla, aplican el paso 2. Le dan un pequeño clic y esperan a que la herramienta haga su trabajo. Acá el dispositivo va a reiniciar.
Vean el video completo, chicos. Si tienen algún inconveniente, acá se me presentó un pequeño fallo a mí también y les voy a mostrar cómo solucionarlo. Una vez reinicie el dispositivo, vamos a proceder a desbloquearlo y a aplicar el paso 3. Una vez haya reiniciado, aplicamos el paso 3 y acá está el pequeño fallo. Como ven, en el paso 3 tiene que ser bastante rápido y a mí se me quedó congelado acá lo que es el paso 3, no me avanzaba acá de lo que es este paso. Entonces, si a ustedes como a mí les sucede este inconveniente, tienen que repetir el paso 2. Si por algún caso después de aplicar el paso 1 no les funciona el paso 2, tienen que repetir el paso 1 y así sucesivamente. Si no les funciona un paso, repitan el anterior. Como en este caso, a mí no me funcionaba lo que era el paso 3, repetí el paso 2. Nuevamente calamos un segundo de tiempo a que el dispositivo otra vez reinicie. Esto es normal con este tipo de herramientas que son gratis, chicos. Recuerden, es totalmente gratis. Acá no tienen que pagar nada, solo es de descargar, extraer, descomprimir, abrir y seguir estos 4 pasos que la propia herramienta nos indica. Perfecto, acá una vez reiniciado, ahora sí aplicamos el paso 3 y como ven, es súper rápido el paso 3. De igual forma, acá en el paso 3, el dispositivo tiene que reiniciar. Sean pacientes, denle un segundo de tiempo a que el dispositivo encienda. Como les estaba diciendo, si no les funciona el paso 3, repitan el paso 2. Si no les funciona el paso 2, repitan el paso 1 y así sucesivamente. Perfecto, una vez reiniciado el dispositivo lo desbloqueamos y nos seguimos quedando acá en lo que es esta pantalla. Ahora vamos a aplicar el paso 4 después de aplicar el paso 3. Le damos un segundo de tiempo. Acá el dispositivo ya eliminó, o lo que es la herramienta ya eliminó lo que es el FRP al Samsung Galaxy A15 con binario 8, Android 16 y uno de los últimos parches de seguridad. Una vez iniciado el dispositivo, vamos a proceder a configurarlo. Aquí falta un paso muy importante que puede llegar a ser opcional si ustedes gustan, pero yo se los recomiendo, chicos. Después de finalizar el paso 4 y después de realizar la configuración inicial del dispositivo, activen lo que es la depuración USB para poder deshabilitar lo que son las actualizaciones SOTA. Esto es un paso opcional. Si ustedes gustan lo hacen, si no, no lo hacen, chicos. Pero yo se los recomiendo, ¿verdad? Entonces acá les estoy mostrando la información, tanto la versión de Android, el parche de seguridad que tenía o que tiene este dispositivo. Acá vamos a activar la depuración USB presionando 7 veces el número de compilación. Se nos activa el modo de desarrollador, entramos en él y vamos a activar la depuración USB. Bueno, acá como ven me lanzó lo que es esta ventanita para permitir la depuración USB. Vamos a marcar acá en permitir. Retrocedemos y acá podemos ver que tenemos activo lo que es las actualizaciones SOTA. Vamos a regresar ahora acá a la herramienta, a la pestaña de ADB. Seleccionamos acá en ADB y seleccionamos donde dice deshabilitar OTA. Le damos acá en permitir. Esperamos a que la herramienta haga su trabajo y listo. Entonces, ¿qué hacemos? Una vez deshabilitado acá, vamos a retroceder o salir de lo que es los ajustes y volver a entrar para que se apliquen los cambios. Perfecto, como ven, se desapareció o se desactivó las actualizaciones SOTA. Acá si gustan pueden también desactivar lo que es la cuenta Samsung, la Samsung Account, si ustedes gustan. Pero lo recomendable es desactivar por lo menos las actualizaciones SOTA. Esto se lo recomiendo simple y sencillamente, chicos. Acá, bueno, como ven, está activo lo que es el bloqueador automático. Cuando vayan a desactivar o activar la depuración OTA, tienen que desactivar el bloqueador automático, chicos. Entonces acá una vez finalizado todo, vamos a desactivar tanto la depuración USB y lo que es el modo de desarrollador. Esto para que así el cliente no tenga opciones a estar tocando lo que es las opciones del modo desarrollador, valga la redundancia. Entonces, una vez hecho esto, chicos, el dispositivo acá ya les quedó totalmente libre de FRP, libre del bloqueo por correo Gmail y totalmente funcional con las actualizaciones SOTA
desactivadas. ¿Para qué desactivamos las actualizaciones? Esto por si el cliente vuelve otra vez de nuevo a bloquear su dispositivo con la cuenta Google y vuelve con nosotros para que hagamos el trabajo. Nosotros vamos a saber que el proceso lo podemos aplicar nuevamente de manera gratis con la herramienta que ustedes vieron en pantalla. Entonces, con esto nos cercioramos nosotros y nos aseguramos de que el dispositivo no se vaya a actualizar y podremos nosotros aplicar este mismo procedimiento del FRP o bypass FRP a nuestro Samsung Galaxy A15 con binario 8 Android 16. Muy bien, chicos, este ha sido el video del día de hoy, espero les haya gustado y servido. Si fue así, saben que pueden indicarlo. Saludos, los espero en el siguiente video.